Saludos, querido estudiante. Espero te encuentres muy bien junto a tu familia. Soy Sonia García, tu profesora de física de sexto de secundaria. Bienvenido a nuestra clase de hoy. Continúa con el uso de mascarillas y distanciamiento físico y vacúnate en tu centro más cercano. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de la cuantización, interacción de la luz y la materia, y para esto debemos lograr reconocer en el espectro electromagnético los tipos de ondas. Colócate en tu espacio de trabajo y reúne los siguientes materiales para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla En clases anteriores trabajamos algunas interacciones de la naturaleza de la luz. ¿Recuerdas a qué se debe el fenómeno de la luz y los colores que vemos? Recordemos que hace ya 300 años que el físico inglés Isaac Newton descompuso la luz visible en colores, haciéndola pasar por un prisma. Haciendo pasar la luz descompuesta por un segundo prisma, consiguió recombinar los colores, produciendo luz blanca de nuevo. La luz blanca se descompone en diferentes colores, dependiendo de su longitud de onda cuando pasa por un prisma. Estudiaremos las interacciones de la luz y la materia. La luz se comporta como una onda y como una partícula. Las propiedades de ondas de la luz incluyen la curvatura de la onda cuando pasa de un medio a otro. Las propiedades de partículas se demuestran mediante el efecto fotoeléctrico que analizaremos más adelante. La longitud de onda, es decir, la distancia entre la cresta de una onda y la cresta de la siguiente, va desde décimas de nanómetros, sabiendo que un nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros, en los rayos gamma, hasta kilómetros en las ondas de radio de baja frecuencia. Cada tipo de radiación con su longitud de onda particular contiene una determinada energía asociada. Cuanto más larga es la longitud de onda, menor es la energía. Y cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la energía que transporta. Dentro del espectro de luz visible, la luz violeta tiene una longitud de onda más corta y la roja la más larga. Los rayos violetas son más cortos, contienen casi el doble de energía que los rayos más largos de la luz roja. Las radiaciones con longitudes de onda menores de 400 nanómetros, como la luz ultravioleta, y mayores de 700, como las infrarrojas, pueden tener diversos efectos biológicos. Escucha atentamente acerca de la historia de la física cuántica. A finales del siglo XIX, era imposible interpretar diversos fenómenos relacionados con las ondas electromagnéticas y la teoría de Maxwell, como la radiación del cuerpo negro o el efecto fotoeléctrico, que no pueden ser explicados por la física clásica. De aquí surge la necesidad de replantear lo ya existente y surge la física cuántica. La mecánica cuántica y la relatividad inicia a principios del siglo XX, dando paso a un cambio de la comprensión de nuestra realidad, influyendo en el desarrollo industrial, tecnológico,
científico y de salud. La física cuántica explica el átomo, el enlace químico, las moléculas, la interacción de la luz con las partículas y la materia. Aunque la física cuántica describe el mundo a escala atómica, podemos observar sus consecuencias a escala macroscópica en las propiedades térmicas como la radiación, en las ópticas como los colores, en las eléctricas como la clasificación entre aislantes, metales y semiconductores. ¿Qué es la física cuántica? La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de partículas a nivel atómico y subatómico. El concepto cuántico fue creado en el año 1900 en la propuesta de la teoría cuántica postulada por Max Planck, donde éste explicaba la radiación del cuerpo negro o cuerpo oscuro, considerando las ideas de Ludwig Boltzmann y Wilhelm Wien. ¿Qué es un cuerpo negro o cuerpo oscuro? El cuerpo negro es un objeto capaz de absorber toda la radiación del espectro electromagnético que incida sobre él. En la imagen, el orificio de entrada es el cuerpo negro. Si el cuerpo negro tiene una temperatura constante, es decir, está en equilibrio térmico, debe emitir la misma cantidad de radiación que le llegue. De lo contrario, su temperatura cambiaría. Si tenemos un cuerpo negro en equilibrio térmico y representamos la intensidad de su radiación en relación con las diferentes longitudes de onda, se obtiene una curva con un pico de intensidad en una longitud de onda determinada y ocurre en un espectro continuo de emisión, o sea, no hay discontinuidad como en los átomos. Si tenemos varios cuerpos negros, las curvas de radiación de aquellos que tienen la misma temperatura presentan los mismos picos de intensidad en las mismas longitudes de onda. Es decir, el pico de intensidad está relacionado directamente con la temperatura a la que se encuentra el cuerpo negro. Este término fue explicado por Gustav Kirchhoff como un objeto que reemite toda la energía radiante que incide sobre él. Max Planck, considerando que la interacción de la luz con un material sólido que funja de cuerpo negro, ideó un modelo llamado el modelo de ley de distribución de Planck, que se ajustaba perfectamente a todo el rango de frecuencia, pero requería interpretar la energía discreta en vez de continua, como el modelo clásico sugería. Esta energía discreta que propuso Planck viene en la forma de En es igual a N por H por F, donde En es la energía de vibración cuantizada a nivel atómica. Este aspecto discreto y no continuo es un efecto cuántico. N es un número entero con valores posibles desde 0 hasta el infinito, mientras que H es la constante de Planck con un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo. Este valor discreto de la energía obtenido para interpretar la radiación en un cuerpo negro se aplicaron a otros fenómenos que para entonces no tenían una explicación satisfactoria, como el efecto fotoeléctrico, la ionización y líneas espectrales de los gases. Henry Hertz, en 1887, probando la teoría electromagnética de Maxwell, observa por accidente el efecto fotoeléctrico. La teoría cuántica fue reforzada en el año 1905 por el físico Albert Einstein al explicar el efecto fotoeléctrico, por lo cual además ganó un premio Nobel. Einstein, al asumir la constante de Planck, consideró que la energía emitida por un cuerpo en forma de ondas electromagnéticas no se distribuye de forma continua por todo el frente de onda, sino que se halla cuantizada o concentrada en pequeños paquetes o cuantos de energía.
que más tarde denominó fotón. ¿Qué es un fotón? Un fotón es un cuanto de luz. El plural de cuanto se conoce como cuanta. El cuanto o quantum en latín es la mínima cantidad de cualquier entidad física. La velocidad de un fotón es la velocidad de la luz o c. La energía de un fotón se calcula con la siguiente fórmula. E es igual a h por F, donde E es la energía del fotón, H es la constante de Planck y F es la frecuencia. Veamos un ejemplo. La longitud de onda de una luz ultravioleta es de 2 por 10 a la menos 6 metros. Determina la energía de los fotones. Tenemos los siguientes datos. La longitud de onda, que es igual a 2 por 10 a la menos 6. La constante de Planck, que aunque no nos las dan en el ejercicio, sabemos que debemos colocarla, que es igual a H, que tiene un valor de 6.64 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Nos piden hallar la energía del fotón, que es igual a E. La fórmula para hallar la energía es igual a H por F, que es la constante de Planck por la frecuencia. Pero primero debemos hallar la frecuencia. Operación. Calculamos la frecuencia. La frecuencia es igual a C sobre lambda. C es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda. Eso es lo mismo que decir 3 por 10 a las 8 metros por segundo dividido entre la longitud de onda, que es 2 por 10 a la menos 6 metros. Eso nos da un resultado de 1.5 por 10 a la 14, 1 sobre segundo para la frecuencia. Luego calculamos la energía, que es igual a E. Dijimos que E es igual a H por F, donde H es la constante de Planck, que tiene un valor de 6.64 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La multiplicamos por el valor de la frecuencia que acabamos de encontrar, que es igual a 1.5 por 10 a la 14, 1 sobre segundo. Eso nos da un resultado de 9.96 por 10 a la menos 20 joules. Millikan, al tratar de verificar las ideas de Einstein, confirmó el efecto fotoeléctrico y la cuantización de la energía al medir la constante de Planck a partir de la gráfica de la energía cinética versus la frecuencia, y obtuvo el valor de H o constante de Planck es igual a 6.64 por 10 a la menos 34 joules por segundo. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Consiste en la emisión de electrones de una superficie metálica cuando es iluminada por luz de determinada longitud de onda. Cuanto de luz. La energía de un cuanto es el producto de la constante H de Planck por la frecuencia nu del color. Los físicos no aceptan totalmente la hipótesis de Planck más que después de los trabajos de Einstein y Bohr. Basándose en las ideas de Planck, Einstein restablece la teoría corpuscular de la luz bajo una nueva forma. Para él, los cuantos energéticos son verdaderos corpúsculos de luz, a los que bautiza con el nombre de fotones. Con ellos interpreta de manera magistral el efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz a finales del siglo XIX. Cuando la luz llega a una superficie metálica, arranca electrones de ella, produciendo corriente. Con este experimento se obtuvieron las siguientes conclusiones. En los electrones emitidos, la energía cinética es independiente de la intensidad de la luz incidente, es decir, los electrones emitidos salen todos con la misma velocidad, dependiendo esta de la frecuencia de la radiación incidente, pero no de su intensidad. El número de electrones emitidos
es proporcional a la intensidad de la radiación luminosa recibida, sin influir para nada en él la frecuencia de dicha radiación. Los electrones se emiten de forma instantánea a la llegada de la luz. Y para cada metal existe una frecuencia mínima de radiación luminosa llamada frecuencia umbral o F sub 0, por debajo de la cual no se produce efecto fotoeléctrico. Si comparamos la energía mecánica cinética de un objeto de 2 kilogramos que se mueve a 1 metro por segundo de velocidad y la energía de un fotón de luz roja de 4 por 10 a las 12 hercios, podemos ver que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es lo mismo que 1/2 de 2 kilogramos multiplicado por 1 metro por segundo, que es la velocidad. Eso nos da un resultado de 1 joule, que sería la energía cinética para el objeto de 2 kilogramos. Mientras que para el fotón rojo, la energía del fotón sería igual a H por F, o sea, la constante de Planck por la frecuencia, que sería lo mismo que 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo multiplicado por 4.0 por 10 a las 12 hercios, que es la energía del fotón de la luz roja. Eso nos da un resultado de 2.65 por 10 a la menos 21 joules. Como se puede apreciar, la energía cinética es 10 a la 21 veces mayor que la energía del fotón rojo. Pero no fue hasta el año 1920 que se determinó que la ciencia que estudiaría estas partículas pasaría a llamarse mecánica cuántica, como una rama de la física. Einstein, en el 1905, usando los experimentos más sofisticados llevados a cabo por un ex estudiante de Hertz, da una explicación satisfactoria del efecto fotoeléctrico a partir de una reinterpretación de los resultados tenidos de la cuantización y de la conservación de la energía, donde obtuvo la ecuación para el efecto fotoeléctrico. Este es igual a energía cinética más la constante de Planck por la frecuencia sub 0 es igual a la constante de Planck por la frecuencia, que es la energía del fotón. S es la energía cinética de un electrón que sale desprendido de la superficie del material. HF sub 0 es la energía mínima que se necesita de un fotón para sacar un electrón de la superficie del metal, mientras que HF es la energía del fotón que incide sobre la superficie. Cuando la energía del fotón incidente, o HF, es mayor que la energía mínima de sacar el electrón de la superficie, o HF sub 0, entonces ese resultado de esa diferencia será traducido en energía cinética del electrón, es decir, en energía de movimiento del electrón con la que se mueve al salir del metal. Entonces, el trabajo de extracción del electrón es igual a W, que es igual a H por F sub 0. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es el trabajo de extracción de electrones de un metal? Sabiendo que su frecuencia de umbral, o HF0, es 4.48 por 10 a la 14 hercios, más la constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. El trabajo de extracción será igual a la constante de Planck, o H, por la frecuencia sub 0. Eso será igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, multiplicado por 4.48 por 10 a la 14. Eso nos da un resultado de 29.68 por 10 a la menos 20 joules,
que bien expresado será igual a 2.968 por 10 a la menos 19 joules. ¿Para qué sería útil el efecto fotoeléctrico? Veamos algunas aplicaciones del efecto fotoeléctrico en la vida diaria. En fotoceldas, en dispositivos fotoconductivos, en cámaras, en detectores de movimiento, en el alumbrado público, en el regulador de la cantidad de tóner en las máquinas copiadoras, para celdas solares, en calculadoras, en relojes y en alcoholímetros. Te invito a investigar otras aplicaciones. Efecto Compton. En el 1916, Einstein, en un artículo sobre la radiación en la teoría cuántica, llega a la conclusión que en el proceso de absorción y emisión se puede considerar que la cantidad de momento transferido o emitido en una dirección tiene la forma de ρ igual a h por f sobre c, que es igual a h sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda del fotón. Para el 1922, el físico norteamericano Arthur Compton midió la dispersión de fotones por partículas cargadas y, siguiendo los argumentos ya propuestos por Einstein, empleando la conservación de la energía y la cantidad de momento lineal o momento, concluyó que el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente de la dirección de dispersión, como observamos a continuación. El experimento de Compton demuestra que un fotón puede considerarse como una partícula con un momento lineal igual a ρ, que es igual a constante de Planck sobre lambda o longitud de onda, y una energía E es igual a h por c sobre lambda, que es igual a h por f, definidos. También demuestra que las colisiones entre fotones y electrones obedecen las leyes de conservación del momento lineal y la energía. Para hacerlo más práctico, podemos calcular la cantidad que depende de las constantes de Planck, la masa del electrón y la rapidez de la luz. La longitud de onda de Compton es igual a la constante de Planck dividido entre la masa del electrón por la velocidad de la luz. Eso es igual a 6.64 por 10 a la menos 34 joules por segundo, divididos entre la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por la velocidad de la luz, que es 3.0 por 10 a las 8 metros por segundo. Eso nos da un valor de 2.42 por 10 a la menos 12 metros. Por lo que podemos presentar que la longitud de onda final menos la longitud de onda inicial es igual a la longitud de onda de Compton por 1 menos el coseno del ángulo. Compton recibió en 1927 el Nobel de Física por sus aportes científicos. La física cuántica tiene a su vez importantes aplicaciones tecnológicas como la invención del transistor, el computador y es base de la mayoría de la alta tecnología electrónica. La superconductividad tiene importantes aplicaciones en medicina que utilizamos hoy en día. ¿Qué te parece si practicamos en casa? Ejercicio 1. Se ilumina una superficie metálica con luz cuya longitud de onda es de 300 nanómetros, siendo el trabajo de extracción del metal de 2.46 electrovoltios. Calcula
A. La energía cinética máxima de los electrones emitidos por el metal. B. La longitud de onda umbral para el metal. Recuerda que debes usar los siguientes datos. El valor absoluto de la carga del electrón, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. La velocidad de la luz en el vacío, que es igual a 3 por 10 a las 8 metros por segundo. Y la constante de Planck, que es igual a H, que tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Ejercicio 2. La energía de un fotón es de 2.6 por 10 a la menos 19 joules. Determina la longitud de onda y la frecuencia del fotón. Ejercicio 3. Al estudiar experimentalmente el efecto fotoeléctrico, se observa que la mayor longitud de onda para la que se produce dicho efecto en un determinado metal es de 690 nanómetros. Calcula A. El trabajo de extracción de un electrón para dicho metal. B. La energía cinética máxima de los electrones extraídos cuando se ilumina con una luz de 400 nanómetros de longitud de onda. Socializa tus saberes con tu maestro y tus compañeros para adquirir mejor aprendizaje y aclarar tus dudas. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Hoy trabajamos interacciones de la luz y la materia. Vimos el espectro de luz visible y su relación con las longitudes de onda, la historia de la física cuántica, el efecto fotoeléctrico, la radiación de cuerpos negros, la cuantización de la energía y la energía del electrón, con ejercicios y ejemplos. También vimos el efecto Compton y sus aplicaciones. Muchos saberes nuevos para tu vida. Vacúnate en tu centro más cercano y continúa con el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Nos vemos en nuestra próxima clase.